Bueno, una declaración contundente. Primero la despenalización y luego avanzar con la legalización, dicho por el jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, que estuvo reunido con el Papa Francisco, y después se produjo una polémica porque el Vaticano emitió un comunicado señalando que se estaba hablando del tema de, bueno, el cuidado de la vida desde la concepción en el marco de estos debates sobre la legalización del aborto. Estamos para entender hasta dónde puede llegar un proyecto de ley con Mariano Borinsky. Gracias, Mariano, por estar aquí. Gracias por la invitación. Mariano es juez de la Cámara de Casación Penal y presidió, ¿no?, la Comisión de Reforma del Código Penal. Así es. Claro. La última comisión de Claro. las 18 que hubo en estos 100 años, desde 1921 a la actualidad. Bien. Un código penal que dice algunas cosas sobre qué es la vida, cuándo un feto es persona y qué márgenes legales hay. ¿Qué dice el nuevo código penal? El nuevo Código Penal apunta a la despenalización. Viene bien aclararlo. Despenalizar significa quitarle la pena, quitarle la sanción penal, a diferencia de legalización, que significa que algo ya no es delito, Claro. que es legal. Es decir, para el código penal actual, el nuevo, el más nuevo de todos, El nuevo código es es delito. el que está en estudio en el Congreso de la Nación. Es delito y se va a eximir de pena a la mujer en determinados casos. Cuando se produce una violación, un abuso sexual, cuando hay peligro para la vida, cuando hay peligro para la salud física o mental. Esa es la posición mayoritaria de la comisión que me ha tocado presidir. Pero también hubo disidencias. Y esas disidencias también están en el proyecto. Y los códigos no tienen caducidad. Y es mejor tratarlo en el código porque agrupa todas las leyes y no estamos con aplicaciones parciales, que es lo que ha pasado en nuestro sistema. ¿Disidencias a qué te referís? A que una de esas disidencias que está incorporada en el código señala que hasta la semana 12 y en la medida que hubo asesoramiento psicológico, asistencial en algún centro habilitado a tal efecto previo, la mujer puede interrumpir voluntariamente el embarazo sin causa, sin explicación, pero sí con ese debido asesoramiento y en la medida que se haga 3 días antes de la intervención, a los fines de que pudiera tomar una decisión responsable sobre el tema. ¿Alguien podría leer que dentro de esas 12 semanas entonces está legalizado el aborto en este contexto? En este contexto minoritario de la comisión estaba integrada por 12 miembros. Esta fue una de esas posiciones que está incorporada en la exposición de motivos y que está en el Senado de la Nación para que pueda ser tratado y evitemos que cada año estemos mandando un nuevo proyecto de ley. Ahora, a ver, para entender bien, el Senado de la Nación tiene un proyecto de Código Penal, uno solo. Un proyecto de Código Penal por primera vez en 100 años, porque nunca antes llegó a ese estadio, que trata muchos temas, son 542, uno de los cuales es el artículo 86, 87, 88, que trata el tema del aborto. Y esa disidencia, estableciendo esta salvedad de que dentro de las 12 semanas se vuelve legal la decisión voluntaria de una mujer de someterse a un aborto sin ninguna necesidad de justificarlo ni por cuestiones mentales, ni riesgo físico, etcétera. Esa decisión es parte del proyecto oficial. Exactamente. El proyecto que fue elevado... ¿En qué artículo está eso? Está en los artículos 86 a 88, donde establece concretamente estos supuestos. Aclaramos, hay un texto, hay opiniones minoritarias, la comisión es una comisión plural, y este proyecto está en la Comisión de Asuntos Penales y Justicia desde junio del año 2019. La comisión trabajó desde 2017 a 2018 y desde junio del año pasado se encuentra en el Senado de la Nación. Es decir, que el Código Penal cumple con los dos objetivos. Despenaliza por un lado, ampliando, digamos, en lo máximo que puede decidir por el momento, y legaliza con el límite de 12 semanas. Con una opinión, aclaramos que era minoritaria de la comisión. Dentro de la comisión, pero quedó integrado a la letra del Código Penal. Exactamente, quedó integrado para que el Congreso tome la decisión que considere más conveniente. Bien, entonces está este proyecto. ¿Qué dice la Constitución Nacional sobre la vida humana? ¿Desde cuándo se considera que hay vida humana? Tenemos dos posiciones, porque la Constitución nos habla de la defensa de la vida, también nos habla de la autodeterminación, de la libre autodeterminación del cuerpo de la mujer. Tenemos los códigos civil y penal, que es donde se empiezan a efectuar estas distintas interpretaciones. ¿Y los tratados internacionales que integran la Constitución? Forman parte de la Constitución a través del artículo 75, inciso 22. Estos tratados internacionales que nos hablan de las garantías constitucionales forman parte de la Constitución a través de un artículo que es el 75, inciso 22. ¿Qué dicen sobre cuándo empieza la vida? ¿Desde la concepción? Desde la concepción. El nuevo Código Penal, concretamente, protege los derechos de la persona por nacer.
Bueno, entonces se dan un montón de contradicciones, ¿no? Por un lado, se despenaliza, que sería la contradicción menor en la medida en que es un delito, pero se los despenaliza, se está reconociendo que hay una vida que se termina. Pero si se legaliza hasta la semana 12, no puede quien sostiene las posiciones autodenominadas prohibidas, no pueden sostener que, bueno, que la Constitución defiende la vida desde la concepción. A lo que apunta el código, el nuevo Código Penal, es a un equilibrio de todas las garantías constitucionales en juego. Las de los derechos de la persona por nacer, pero también de la libre autodeterminación del cuerpo de la mujer. ¿De qué forma? Cuando protege las lesiones a la persona por nacer, sujeto a que la persona nazca con vida, es decir, si la persona no nace con vida, no queda protegido. Queda protegido si se le produce la lesión, pero nació la persona, es decir, condicionada a este aspecto. Pero ahí no se da una contradicción lógica, eso ya es una persona nacida, no una persona por nacer. Claro, pero la tutela es desde la concepción sujeta a una condición, porque cualquier lesión que se produzca durante el embarazo, que la consecuencia se advierta después, una vez que la persona nació, con alguna limitación tal vez física, producto de esa lesión, recién ahí tiene tutela penal, porque la protección es desde la concepción con la condición de que la persona nació con vida. Pero puede ser retrospectiva la aplicación de la pena a la persona que le produjo ese daño a la persona por nacer. En verdad la pena se aplica en el momento que se iniciara la causa penal, pero la lesión se produce antes del nacimiento. Entonces, no hay contradicción, la lesión se produce antes, la persona nació con vida, con alguna limitación física, y ahí es donde eventualmente se va a sancionar, no sé, al médico que eventualmente tuvo alguna intervención. ¿Cómo se complementa esto? El nuevo Código Penal tipifica el aborto imprudente, porque la lesión también pudo haber sido producida en forma imprudente. Sí, mala praxis, de alguna manera. O negligente por parte de la propia madre, por alguna acción que hizo y que le produce la lesión a la persona por nacer. ¿Pero una acción voluntaria para interrumpir el embarazo? A ver, vamos por parte. Está la interrupción voluntaria y la involuntaria. La interrupción involuntaria del embarazo, la negligente, como está protegido en España, está eximida de responsabilidad la madre. Quiere decir que si la madre produce en el nuevo Código Penal una interrupción involuntaria del embarazo, no va a ser responsable. O sea, el cuerpo no funciona ese embarazo, se detiene por algún motivo. Pero se detiene por un motivo causado por alguna acción generada en forma negligente o imprudente por la propia madre. Negligente e imprudente parece depositar en la madre una responsabilidad enorme. Puede caerse en la calle y puede ser considerado una acción negligente o imprudente. No, eso no sería negligente e imprudente. Negligente e imprudente es que hizo alguna acción. ¿Pero qué puede haber hecho una madre para dañar al feto que lleva en su panza? Está manejando a las 7 semanas, a los 7 meses de embarazo, por ejemplo. ¿Pero que está prohibido manejar a los 7 meses de embarazo? No, una madre no se puede subir un avión. De hecho, cuando uno se está por subir un avión, deben chequear en la aerolínea que efectivamente le piden un certificado de embarazo que no esté, por ejemplo, en el 7º mes y no podría viajar. Pero eso es una estipulación de las aerolíneas y no tiene fuerza legal. Digamos, ¿una madre puede ser acusada de negligencia por eso? No está tipificado el aborto imprudente en el Código Penal, así que eventualmente ahora sí lo estaría. Y manejar tampoco debería. ¿No es una mirada muy demonizadora de los accidentes que puede sufrir una madre y de la responsabilidad que puede tener sobre esas decisiones? A la inversa, justamente para protección de ella misma, porque si se llega a producir la interrupción en forma involuntaria, específicamente el Código dice que queda eximida de responsabilidad, que no va a tener responsabilidad. Esa situación hoy no está prevista legalmente. Claro, pero no sucede en general que una madre sea acusada por perder un embarazo, y en España está prevista específicamente la figura para cubrir situaciones en las cuales la interrupción es involuntaria. ¿Y qué hacemos con esa situación? Directamente la exime de responsabilidad. Ahora, no la exime cuando es involuntaria y no es negligente. Exacto. Ahora, sí se incluye ahora... Si es voluntaria... Si es voluntaria... ¿Pero negligente es voluntario o no? No. Negligente es sinónimo de involuntario. Claro. Negligente. Es una categoría de ser involuntario. Involuntario puede ser negligente, imprudente. Son categorías que se adoptan para cualquier tipo de responsabilidad que se denomina culposa. Y en ese sentido, ni involuntaria, ni negligente, ni imprudente, ni inobservancia de los deberes a su cargo. Se considera delito. No va a ser responsable. Pero, el delito implica
es una mínima disquisición que tengo que hacer. El delito implica distintas categorías. La acción, la tipicidad, que la conducta esté prevista legalmente, la antijuricidad y la culpabilidad. Y después viene la punibilidad. Entonces, cuando uno dice que no es delito, puede ser por cualquiera de estas causas. Digo que no es responsable, que es una conducta que está tipificada, pero la persona no va a ser considerada culpable. Una madre se sube a una aerolínea con un embarazo excedido. Séptimo mes. Pierde el embarazo. No va a ser declarada culpable. Bien. Y consecuentemente no se le aplicará una pena. Bien. Eso en el nuevo Código ¿Puede ser llevado Penal. a un juicio? El juez sabe que si esa figura ya establece la no culpabilidad, no va con el nuevo Código Procesal a iniciar una acción penal. Bien. Vamos al tema de un embarazo de una interrupción voluntaria, ¿no? Dentro de las 12 semanas hay el código nuevo que se va a someter a debate. Con una opción minoritaria, lo aclaramos. Sí, está bien, pero está en el proyecto. Los senadores lo van a recibir como un proyecto total. ¿No? No importa cómo se origina en esa discusión. Que comparto. Claro. Pero digo porque yo fui el presidente, pero la comisión era plural. Entiendo, pero digo, como proyecto se lo incluye finalmente, ¿no? Entonces, el Código Penal, a la hora de discutir el proyecto de Código Penal, más allá de que el presidente Alberto Fernández mande o no su proyecto de ley, está esta opción de legalización hasta las 12 semanas, ¿sí? Así es. Bien, bajo cualquier circunstancia, por planificación familiar, por ejemplo, podría ser. Exactamente, no define causas, lo que define es el asesoramiento psicológico, asistencial, que tiene que ser habilitado a tal efecto, 3 días antes de la intervención para que pueda asumir una decisión responsable y 12 semanas desde la fecha presuntiva de concepción. No habla de las responsabilidades que tienen los médicos o los médicos determina que es delito que no colaboren en el proceso de aborto de ese feto. Si este hecho que estamos señalando con todas estas características no está considerado típico, el médico que eventualmente sería un partícipe, por efecto accesorio, también quedaría excluido. Queda excluido de la responsabilidad. Así es. Bien, están contempladas las distintas partes. Exactamente. ¿Qué pasa por fuera de las 12 semanas? El código estaría considerando que el límite serían las 12 semanas. Para la legalización, esta suerte de legalización. En esta hipótesis alternativa, posterior a esa semana, no estaría incluido dentro de la hipótesis de exclusión de responsabilidad. Pero sí hay una despenalización. Exacto. La mujer será eximida de responsabilidad penal y no se le va a aplicar una pena. ¿Y hay un límite para la despenalización? ¿El límite desde el punto de vista temporal o desde el punto Desde el punto de vista temporal. El código lo fijó en 12 semanas. Pero eso para la legalización, si una mujer interrumpe el embarazo con posterioridad. En cualquier hipótesis, vamos a una hipótesis de violación que se produce la interrupción en el mes 8, por ejemplo. Lo que dice el código es que el juez, tomando en cuenta el conjunto de circunstancias del caso, podrá eximir de pena a quien esté cometiendo esa interrupción voluntaria. Podrá. Es una facultad que va a haber que analizar en el caso concreto, así es como está previsto, determinando la inconveniencia de la aplicación de una pena, las circunstancias del caso, todos esos aspectos el juez lo va a considerar. ¿Por qué? Porque el único que puede eximir de pena a una mujer o a una persona en un delito es un juez. No el legislador. Tengamos en cuenta el contexto en el cual en el 2018 nosotros aprobamos el código, tenía que ver con la ley que establecía un plazo de caducidad parlamentaria que no había sido aprobada por el Senado y que por lo tanto teníamos ese límite fijado por el Congreso. Mariano, 2 preguntas más en relación al Código Penal de 1921. Exacto. ¿No? La mujer tenía en estos límites de la despenalización en los casos concretos de violación o ser considerado... No era claro, no decía... No decía, el fallo FAL, ¿no? Exacto, el fallo FAL posterior es el que lo aclara. Claro. En esta complementación entre el Código de 1921 y el fallo FAL, ¿el juez tenía este nivel de discrecionalidad para decidir si se avanzaba o no con esa posibilidad? No tenía todas esas facultades. Pero ahora lo tiene. Ahora lo tiene. ¿Las mujeres tienen entonces menos derechos en esas circunstancias? Atiendo a lo que vos estás preguntando concretamente. Lo que hace el fallo FAL es mejorar esa situación de derechos porque evita la judicialización. Y eso es lo que el nuevo código recepta. Antes, con el fallo FAL, si hoy tuviéramos un caso y el Código Penal todavía no está en vigencia, cada juez tiene que estar interpretando en el caso de violación qué es lo que hace. Si el Código nuevo se aprobara, aún sin este supuesto de legalización, no se judicializa el trámite, porque específicamente el Código dice, tomemos FAL para el universo total de casos y no para cada caso en particular, que es la diferencia que hay entre un fallo de corte y lo que establece la letra de la ley. Pero vos decías que el juez, si llegada la semana 8, considera que efectivamente... Eximir de responsabilidad. Eximir de responsabilidad. O sea, el juez empieza a tener un peso en la despenalización que no tenía... Más fuerte. Más fuerte. Más importante. ¿Y eso no es restarle derechos a las mujeres? No, porque antes dependía de una discriminación
discrecionalidad que no tenía marco normativo. Antes el marco normativo era un fallo. Cuando el marco normativo está determinado como fuente del derecho en una norma, el juez tiene menor discrecionalidad judicial que la que tenía con ¿qué dijo la Corte en tal caso? Y en nuestro sistema europeo continental obliga más lo que te establece una norma que lo que te establece un fallo. Si el proyecto del presidente Alberto Fernández de despenalización avanza, todavía no tenemos las precisiones, en realidad este Código Penal con la inclusión de la posibilidad de la legalización hasta la semana 12 estaría corriéndose mucho más allá de la idea del presidente Alberto Fernández. Hay que ver la letra chica específica de la ley e incluso se puede tratar en forma conjunta, porque ese proyecto está incluido dentro del artículo 86-88. De definitiva, el Código Penal es la ley de las leyes y puede analizarse conjuntamente, pero lo que sí advertimos es que está en línea. Podría entonces, me atrapa la discusión, el intercambio, entonces podría obviarse el envío desde el Poder Ejecutivo de un proyecto de despenalización porque el Código Penal, que es un proyecto que está ya en el Senado, ¿lo incluye? Sí. Es puede ser de alguna manera una manera de respaldo político a la discusión, pero no es necesario en términos de aprobación parlamentaria. Exacto. Aclaramos que el Código Penal trata un montón de otros temas también, por ¿no? Supuesto, pero en lo que tiene que ver con el tema del aborto, perfectamente se puede discutir en el marco del Código Penal, que no tiene plazo de caducidad parlamentaria. Claro, el Código Penal se establece, habría que conformar nuevas comisiones para volver a cambiar. Y no caduca el tratamiento, a diferencia de las leyes que tienen plazos específicos de un año. Claro. Es decir que en este contexto de un Código Penal por discutirse que incluye avanza tanto con la legalización a la semana 12, la idea de que recién anunciaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero diciendo vamos a ir por la despenalización y con el tiempo la legalización, en realidad queda rezagada en relación a cómo avanza el Código Penal. Depende si se toma la posición mayoritaria y minoritaria del Código Penal. Podría ser algo compatible y que estaría canalizado en la ley de las leyes. No nos olvidemos que el Código Penal es la ley de las leyes porque trata todos los temas. Claro. Si el Congreso, si llega este proyecto del presidente Alberto Fernández con el tema despenalización en un plazo acotado, ¿sería bajarle de alguna manera el alcance a lo que señala el Código Penal tal como está anunciado en el proyecto? Hay que ver la letra chica. Pero hay que ver en ese contexto, ese ítem, ¿no? Yo creo que hay un punto donde está en línea, porque voy a la parte positiva, ¿en qué estamos de acuerdo? Que hay que hacer algo con el tema, que no puede quedar como el Código de 1921, que FAL no alcanza, que hay que tener en cuenta la salud física, mental de la mujer, la exhibición de pena. Entonces, apuntamos a mejor protección de los derechos de la libre disposición del cuerpo de la mujer, compatibilizados con el derecho a la vida. Me parece que sea Código Penal, sea proyecto de ley, vamos en un camino de mejor protección de estos derechos. Y ahora estoy pensando en términos políticos, ¿no? Porque uno de los costos políticos que tuvo para el expresidente Mauricio Macri el año pasado fue el envío, la decisión de dar lugar al debate parlamentario de estos temas. Dividió a la sociedad y algunos analistas sostienen que también repercutió en alguna parte de sus votantes, ¿no? Entonces, el costo político que puede tener para el presidente Alberto Fernández mandar un proyecto de ley tan afirmativo de despenalización, que ya lo puso en alguna contradicción con el Vaticano y el Papa Francisco, y ya se está llamando a una movilización en esta posición autodenominada pro vida. Si el Código Penal ya está en el Senado, ¿por qué no se habilita esa discusión parlamentaria que incluye este tema clave y fue consensuado en una comisión transversalmente de representación política, digamos? Excelente tu punto que estás dando en la tecla. Y no tiene costo político para nadie. Exacto. Y que además ya fue tratado en todas las provincias porque hemos estado explicando el tema y además están tantos otros temas como narcotráfico, inseguridad, corrupción, tal como lo estás planteando. Bajás el costo. No soy político, soy presidente de la Comisión de Reforma y están los temas allí tratados. Se baja el costo y se deja de usar políticamente el tema, ¿no? La clase política ya tiene un código que fue aprobado y además vos señalás que la posición mayoritaria de esa comisión está de acuerdo con la despenalización. Con la despenalización, apuntando a la exhibición de pena. No con la legalización en las 12 semanas, pero con la despenalización ya hay un acuerdo. Ya hay un acuerdo exacto, técnico, jurídico. La comisión está integrada por jueces, por actores del derecho penal, una comisión plural, democrática. Y ya ha recorrido las provincias que son los senadores, muchos senadores, los más reacios. Estuvimos en Salta, estuvimos en Jujuy, estuvimos prácticamente en todo el país y además aprovechamos la ocasión porque es un código que va a beneficiar a la sociedad argentina. Más allá de un gobierno político. Y el gobierno que lo apruebe, desde ya que va a tener el premio de haber aprobado el Código Penal.
Hay análisis que se están haciendo, el conteo de diputados y de votos a favor de una y otra posición y también en senadores. La discusión actual dice que en diputados pasaría un proyecto de despenalización, pero otra vez se estancaría en el Senado por un voto. Cuando en el Código Penal, en el proyecto de Código Penal, la posición mayoritaria respeta la despenalización, ¿no? Exacto. Estas contradicciones que se dan. Proyectos no se necesita, discutamos el Código Penal. Y todos los temas que estamos discutiendo, Claro. muchos de los cuales mencionas vos en tu programa, claro. desde la violencia en el deporte hasta la violencia de género, Claro, específicamente claro. prevista, cuestiones de inseguridad, delitos de funcionarios narcos, están todos allí adentro del nuevo Código Penal, actual, moderno, que recepte las convenciones internacionales. Mariano, una última cuestión. Si el proyecto del presidente Alberto Fernández de despenalización le restringiera nuevamente a los jueces en relación a cómo interpretan el caso de violación o el caso de riesgo físico o riesgo psicológico de una mujer embarazada que va a abortar y es delito, pero es despenalizada, es eximida de la pena, si incluyera si se pareciera de alguna manera al Código 1921 más el fallo FAL, donde el juez tiene que ser más obediente, digamos, y menos arbitrariedad a la hora de decidir, ¿el Código Penal puede ser reescrito en esos artículos, en la discusión parlamentaria? Es que de la comisión hubo 3 posiciones y están las 3 posiciones allí, con lo cual están todas las opciones ya escritas. Claro. Es elegir cuál de las opciones Claro. políticamente es conveniente, que a su vez ya tuvo ese debate parlamentario. Por eso la facilidad que genera un código Claro. penal para tratar todos los temas y que no Con los estemos matices y con los todos los matices matices, con todas las variantes y con la modernidad que un código exige. Muchísimas gracias, Mariano Boninsky, por estas precisiones, de una discusión muy delicada para la clase política también, para las mujeres sin duda, pero para las clases políticas que evalúan siempre también el costo de estas medidas, ¿no? Así que esto, hay quizás una puerta de salida, para el consenso. Así es. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Murió Kirk Douglas, 103 años, una gloria del cine de Hollywood y del cine